Aún no me lo puedo creer, me lo han dado. Después de tanto tiempo... Mi madre tenía razón. Al final, echar el currículum tuvo su efecto. Suiza, es que suena bien. Suiza. Esto sí que es ser un hombre importante. Si mi padre me viese ahora, estaría orgulloso de mí. Pero bueno, esto hay que celebrarlo. Nada de entristecer. Tengo unas ganas de contárselo. Pero... si me voy... ¿Qué será de ellas? De mi madre. Y de Susana. Pero bueno. Oportunidades como esta, solo hay una en la vida. Y si la hay... Pero bueno. Solo una. Solo una. Y si tienes mucha, pero que mucha suerte. Cartera, buenos días. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Tranquilo. La puerta estaba abierta. Le traigo un paquete. Firma aquí, por favor. ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí. ¿Aquí? Aquí. Gracias. Aquí tiene. Creo que es de Suiza. Es de mi hermano. ¿Tiene un hermano suizo? Sí, lleva allí unos 10 años. ¡Oh! Suiza. Un fantástico lugar. La gente es súper amable. Los paisajes impresionantes. Las fiestas increíbles. Todo es fantástico allí. Nada comparable con esto. ¿Alguna vez estuviste? ¿Nunca has estado en Suiza? ¿Y a usted qué le importa si he estado o no en Suiza? No sé, como cuando usted era pequeño y jugaba con los aviones de su padre y soñaba con viajar por todo el mundo. Y mírese, lo más lejos que ha llegado, a Portugal. Y Suiza es un maravilloso lugar. Perfecto para usted, lleno de oportunidades. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Y cómo disfrutaba con los bombones que le traía su hermano. ¿De dónde sacó toda esa información?
Se me hace tarde. Tengo que irme. Ah, y piensa en lo de la oferta. Una oferta tan buena no se puede rechazar. Si tú te vas y yo también, no quedará nada, ni los momentos buenos. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa? ¿Quién te crees que soy? ¿Acaso no ves que estoy limpiando? ¿Limpiando el qué? ¿Pero no ves que todo es un asco? Fuera de mi casa. ¿Y estás seguro? Del viaje, digo. No sé, ¿qué va a pasar con la relación que tienes con Susana? Una vez estuve a punto de atraparlo todo. Una vez estuve a punto de entenderlo todo. ¿Y de tu madre? ¿Qué va a ser de ella? Pero con una señal tan pequeña como un gesto microscópico, sintomático, energético, histérico. Yo no sería capaz de tirarlo todo por la borda. Nada se quedó. Y ahora yo me peleo por volver a recordar los momentos buenos. Y no tengas prisa, porque a donde te diriges es a ti mismo. Tiene razón. Lo mejor va a ser que me quede. No puedo dejarlas solas. No tanto tiempo. Susana, ¿eres tú? Mi amor, ¿cómo has llegado a esto? No sé qué hacer, Susana. Necesito consejo. Es por lo de Suiza, ¿verdad? Es que no sé qué hacer con la propuesta. La respuesta está en ti mismo. Simplemente tienes que relajarte, cerrar los ojos y respirar.
dedum, 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 de da 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 da, wa 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 wa, shoo-be-doo-wah, shoo-be-doo-wah, da da da, shoo-be-doo-wah, shoo-be-doo-wah, da da da, shoo-be-doo-be-doo-wah, shoo-be-doo-be-da, da 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 da, wa wa wa. Mirad, pobrecillo. Sí, es que tiene que quedarse. ¿Cómo quedarse? Lo mejor para él es irse. ¡Irse! Demasiado arriesgado. Aquí lo tiene todo. Pero allí podría madurar y encontrarse él mismo. Dejadle en paz. Es él el que tiene que escoger la decisión. Dios, qué resaca. Qué sueño más raro. Había 3 petardas que no me dejaban en paz. No vuelvo a beber. Lo prometo. ¿Y esto? De Suiza. Es mi hermano. Poco más, un café. Espero que sea chocolate. Papá. Tenemos para echar el pasillo. Venga, venga. Queríamos, ¿no? Hay algo en mi cabeza, no me deja vivir. Escucho sus palabras, se repiten. Ven, mi niña, no mires atrás. Calla, pequeña, nadie escuchará. Tu padre es muy bueno, nadie piensa mal. Ábrete de piernas y déjate llevar. ¿Cómo te encuentras?
venir una compañera nueva a la habitación. No me importa. ¿La hago pasar? No me importa. De acuerdo. Ven, es por aquí. Tranquila, creo que podré ubicarme solita. De acuerdo, volveré en un rato. Ok. Hola. No me hablas. Quizás es demasiado pronto para decidir si te cae algo mal, ¿no? Bueno. Supongo que en el fondo lo que te pasa es lo mismo que aquí, que a mí. Que las dos estamos aquí en contra de nuestra voluntad. Pues mira, ya tenemos algo en común. Oh, no me acordaba que la había metido aquí. ¿Sabes qué es esto? Esta fue mi primera cámara. Me la regaló un exnovio. Aunque preferiría no hablar de eso. Nunca me ha ido demasiado bien en las relaciones. Hubo un momento en mi vida que pasé por un momento muy oscuro. Estaba detenida. Mi vida no tenía sentido. Sentía que no valía para nada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y en medio de toda esa confusión, un día la vi allí. La cogí entre mis manos y empecé a hacerle fotos a todo lo que tenía a mi alrededor. Y era tan maravilloso. Algo que siempre me sorprendió de la cámara es como un aparatito tan pequeño puede hacer de la cosa más insignificante algo grandioso, algo importante, algo bello. Y me quedé enganchada. Al principio era una aficionada, pero luego acabó siendo mi trabajo y desde luego mi vida. Qué tiempos. Un día se cruzó en mi camino una agencia de noticias. Me ficharon y ahí empecé pues, a documentar pequeños conflictos, revueltas estudiantiles, cosas de ese tipo, ¿sabes? Hola. Hola. Odessa, voy a tener que hacerte unas preguntas, porque hemos tenido un problema con la base de datos. Vaya por Dios. ¿Podrías decirme qué edad tienes? 34. ¿Tienes buena relación con tu familia? De eso preferiría no hablar. Bueno, Odessa, como tu terapeuta, tienes que entender que es algo de lo que vamos a tener que hablar tú y yo. Eso ya lo veremos. ¿Y tienes pareja? Creo. Bien. ¿Tienes algún problema físico que te impide hacer vida con normalidad? Bueno, me rozó una bala y me dejó una cicatriz ulcerosa. Al principio no soportaba el dolor. Me tuvieron que dar morfina. Y ahí ya me quedé enganchada. De acuerdo. ¿Has sufrido alucinaciones o algún ataque de ansiedad? ¿Y quién no los tendría en mi situación? No es algo tan común como piensas. ¿Estás a gusto con tu compañera de habitación? Puede ser. De acuerdo. Bueno, mañana empezamos con tu tratamiento. En media hora os traeré la comida. Y a ti, Maricruz, tu medicación. Yo no necesito nada. Si estás aquí, es porque estás enferma y necesitas una cura. Yo te traeré la medicación. Si quieres curarte, tómala. Si no, es tu problema. No tiene ni idea. Aquí no se entera de nada. Si tuviera que pasar por una pequeña parte de lo que otros pasamos en nuestras vidas,
no sería capaz de asumirlo. Eso lo sé. Como yo, por ejemplo. La felicidad con mi cámara no me duró toda la vida. Mi agencia de noticias me envió a cubrir la guerra de Irak. Y aquello... Para aquello nadie está preparado. Nadie. Escucho sus gritos, quisiera callar. Mujeres, ancianos y niños, ahí están. Yo ya no puedo dar marcha atrás. Fui para cambiar el mundo, darle una oportunidad. Mover a la gente a liberarlo de la atrocidad. Mas la realidad no tiene piedad. Algo se rompía por dentro tras mi pequeño cristal. Con cada disparo que hacía había mil de verdad para batir mi humanidad. Y ahora ni al espejo me quiero mirar. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es? ¿Sabes lo que es? Estar en tu cama, con tu osito de peluche, y que de repente entre tu padre y pienses que te va a dar un beso. Lo único que hace es tocarte, manosearte. La mano sobre mi piel, el vientre mordía como un tatuaje. Nadie habló, el anfitrión, el huésped, crisantemo blanco. Sus caricias, las balas, las marcas, las bombas, la tortura, la muerte, el silencio. Ahí tenéis la comida. ¿Cómo estáis? ¿Que cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, eso preguntaba. Tú deberías saberlo mejor que nadie, ¿no? ¿Yo por qué? Ah, no sé. Indaga en tu pasado. No sé de qué me hablas. ¿Te acuerdas de esto? Aquel niño que dejaste morir. Porque solo te importaba tu puta foto para tu puta agencia. ¡Cierra la boca! Acuérdate de las caricias de tu padre. No me toques. Acuérdate de toda esa gente que te suplicaba con la mirada y tú te quedaste sin hacer nada impasible. ¡Cierra la boca! ¿Recuerdas cómo te tocaba? ¡Que no me toques! Tú que ibas a arreglar el mundo y lo único que hiciste fue quedarte quieta, viendo las cosas pasar. Te he dicho que te calles. Unas notas a lo lejos. Recuerdos. Unas notas a lo lejos. Recuerdos. Unas notas a lo lejos. Recuerdos. Unas Unas notas a lo lejos. Recuerdos. Unas notas a lo Unas lejos. notas a lo lejos. Unas notas a lo lejos. Notas a lo lejos. Unas notas a lo Unas lejos. notas a lo lejos. Recuerdos. Unas notas a lo lejos. Recuerdos. Unas notas a lo lejos. Recuerdos.
¿Cómo estás? No. ¿Qué le pasa? No puede ser. Aquí te traigo tu medicación. Espero que te la tomes. No como hiciste ayer. No puede ser. No puede ser. No. 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 Al baño. ¿Puedo sentar? Bueno, primero daros las gracias a todos por haber venido. Queríamos explicaros un poquito todo el trabajo que se han llevado estos, a pesar de que hay 7, fueron 8 quienes han creado lo que habéis visto hoy. Son 2 obras inéditas compuestas por ellos. Varias de las canciones también inéditas, también compuestas por ellos. Y todo eso en 3 días, porque en realidad ayer y hoy fue trabajo por el duro de enlazar todo, así que creo que se parece muy positivo. El octavo elemento, pues por temas laborales no pudo asistir, pero estuvo aquí también componiendo gran parte de la composición de los temas que han hecho ellos. Y bueno, nos gustaría también que aportaseis un poco sobre vuestras críticas a favor siempre para que todos ellos mejoren. Yo he estado de shock aquí. Y bueno, comentéis un poco como espectador para que ellos también vean lo que habéis sentido, qué os ha parecido, si habéis entendido las obras, si las habéis entendido. Quizás vamos por partes, si eso hablamos de la primera obra. Sí, explicaros un poco también sobre qué fueron basadas, ¿vale? Pero pues pequeños primero. Pero por eso vamos a hablar de la primera, por ejemplo. Si alguien quiere decir La A mí me recordaba al coro este de La tienda de los horrores. Me recordaba. Se estaba un poco Sí, basado. basado ahí. Me recordaba la situación. Sí, ha sido muy interesante, ¿no? Ver esa recreación con vuestra interpretación, ¿no? La gestualidad, ya en sí la música, ¿no? Y vuestras voces que llevaban a eso, ¿no? Pero esa gestualidad que le sacan, ¿no? Esa recreación de los personajes también me ha gustado mucho. Ha sido muy interesante. ¿La historia la habéis creado vosotros? ¿Sí? Me gustó mucho el ambiente que montasteis. Me llevó completamente a esa tienda de los horrores. No sé si el público conoce esa. Lo importante se entendió. Sí, se entendió y la verdad en tan poquito tiempo, pues para mí habéis elaborado bien bastante.
gustado mucho y que habéis estado bien en escena. O sea, hay muchos detalles que se pueden superar, pero es que es tan poquito tiempo que lo habéis preparado que me parece asombroso. Y ha sido fácil ponerse de acuerdo y llegar a un punto. Sí. Así, entre trastes y menos. Solo quiero destacar de las voces, de los textos, cómo habéis conseguido meternos un poquito en el ambiente que queríais, o sea, no solo para hablar sí, sino que habéis conseguido en tan poquito tiempo, la verdad es que parecéis todos unos profesionales que lleváis un montón de tiempo a ello. Me sorprendió mucho porque no me esperaba esto. Me esperaba una cosa más tipo horror, así. La idea que tenía antes, la verdad me gusta mucho el planteamiento. Veo que se está encargando. Sí, sí, me sorprendió. No sé si tenéis nociones de teatro o no, pero Es la primera vez que haces teatro que van a por escenario, pero vosotras es la primera vez que todas las tres, sí. ¿Está muy bien, chicas? Sí, claro. Mucha experiencia. No, la calle de Sumusla, entonces hay que... Ah, es que tienes de Sumusla, bueno, ahí entonces tenéis expresión corporal, sí. Ya. sí, pero es un planteamiento muy distinto. Sí, sí. No somos la que es otro, Sí, es otro teatro. otro tipo de espectáculo. Esto es más teatro musical que lo que hacemos Sumus es más ahora. que los shows, es diferente. Y la historia vuestra me pareció muy simpática, el planteamiento del giro ese que está en la parte 1. La verdad yo no me lo esperaba después. Y fue así El como final, muy- sí. sí, estuvo como bien. Mantuviste la tensión ahí muy bien. Muy Y bien. esta obra me recordaba Los Miserables, el monólogo de la chica, de la canción de, ¿sabéis quién? Es que no recuerdo cómo se llama el personaje. ¿Visteis la película? ¿Sí? Sí. Y qué bien musical también, ¿no? Aquí digo. Es la chica la que tiene que dejar a su hijo y luego acaba pues la pobre prostituyéndose porque no tenía como... ¿Cómo se llama ese personaje? Ana, no lo sé. Odín. Ah, ¿cómo Fantín? Sí. Pues me recordaba ese monólogo tuyo. Ese monólogo cantado. Ese monólogo. Es una pena Me evocaba a ese momento. que no tuvierais un arrope musical ahí de una pequeñita Nos orquesta. pusieron un nivelón que nos quedamos a cuadros. Sí, ¿no? la verdad que sí. Ahí llama, o sea, las voces que tenéis encajaría muy bien si tuviera una base musical, o sea, sería perfecto, pero bueno, tampoco se puede pedir mucho. Claro, nos encontramos con eso y luego, Claro. bueno, vale. Bueno, vamos a darle a cortita. Y a mí emocionalmente me movió, ¿eh? Sí, Sí, por porque eso me hicieron intentó, muy me dramático. sorprendió más desde el punto de vista positivo porque me gustó mucho cómo te hicieron los cambios, con mucha naturalidad en general, de estar hablando y de repente empezar a cantar una estrofa y luego volver a hablar. Entonces me pareció muy natural, cual es muy difícil. En segundo lugar, me gustó cómo eres capaz de coger bastante bien el tono, especialmente tú que de repente tienes un cambio de tonalidad importante, pasas de cantar en un tono muy grave y de repente haces un falsete agudo. Y la manera en cómo estabais hablando, estabais haciendo una cosa y os poníais a cantar y volvíais era absolutamente natural. Y eso me parece, por eso me gustó, incluso más que si fuera solamente con las Creo que me hubiera gustado más que si hubiera una banda sonora detrás, que entonces es demasiado arrope, demasiado apoyo. Una obra tan cortita, me gusta mucho más que sea así más natural, más artificiosa, os quedáis más enfrentados a todo lo que muy bien, habéis sabido enlazar muy bien, no se notaba así de repente, bien, pues te imaginas cuando estás haciendo algo clásico, pones a planear una estrofa y de repente se te va la cabeza en otra cosa,
Y me gustó más además que fuera solamente con la tontería de las Pero yo quiero destacar que está ahora justo en el cambio de voz, o sea, recién cambió la voz, y eso es digno de ponerse delante de la gente y ponerse a cantar. Cantó una tonalidad grave y después agudo. Pasar al falsete sin apretarse nada. O sea, sin ningún... Era por el whisky. Con tanto whisky. Y aún encima de una manera tonta que la verdad es que me gustó mucho en todos, pero en ti... Un aplauso para el chico. Yo sé, la verdad es que he notado muchas evoluciones, Manuel, porque nos conocemos él y yo del proyecto que hemos tenido en común, de teatro musical también, y fue el año pasado cuando estaba en ese proceso pues, de cambio, ¿no? En ese proceso. Y al escucharle hoy ha sido realmente muy agradable, de verdad, porque es una madurez, ¿no? No sé si vosotros entendéis que la voz ya ha madurado o no, o está todavía en el proceso. Realmente tiene una voz con mucho peso y súper entona fantásticamente. Me ha gustado mucho su evolución cuando te has tenido, ¿no? Te vas a acabar malito, ¿no? Así no lo hagas, vale. Segunda parte. Que no conoces y ser capaz de destacar de la segunda obra la emoción que me han transmitido las dos historias. Incluso noté que se me ponía el vello así, que se me erizaba, porque me hacíais entrar. Me hicisteis entrar en el tema, en el drama que estabais viviendo cada una o que habíais vivido cada una. Y luego el hecho de haberlo resumido en una sola persona, haber hecho ese cambio, me ha dejado como muy emocionada, así que me ha llegado muchísimo. De verdad. De verdad que sí. Me han gustado las voces, me ha gustado la claridad de esta chica rubita y la emoción de la otra que transmitían de estar cantando con ese desgarro, ¿no? Que lo estabas sufriendo, querías cantarlo pero lo estabas sufriendo, o sea, me ha emocionado realmente mucho. Me ha llegado.
De verdad que sí que lo habéis comunicado muy... Me ha parecido muy bonito. Muy emotivo. Explicaros también un poco sobre cómo fue el proceso de elaboración de las obras, porque las habéis creado vosotros, cómo se lleva a cabo. Nos inspiramos en un fragmento de canto que se llama Podrale, la conversación de un padre de familia. Por eso nos centrasteis en una sola fila, suponiendo, digo yo, si la idea era que realmente todo es algo que le pasó a ella y ella no se imagina. Soy yo que tengo en mi cabeza a estas dos personas. Esas dos personas. Y que son mis dos malas experiencias de mi vida y que son lo que me ha hecho empezar en ese tiempo. Oye, no te llegó una que te llegaba la otra, vamos. Pues me gustó mucho. A soltar a los dos monstruos que llevas dentro. No soy capaz de afrontar mi realidad, intento encerrarnos, pero al final no Era la liberación, en realidad. Muy bonito, muy bien. A ver, la tienda de los horrores. La tienda de los horrores igual, pero también ambas obras tenían la pauta de meter en las canciones haikus. Ay, es verdad. ¿Puedes explicar, Blanca o Manuel o Sí, Sara sí, o cualquier? Lo que son los haikus. ¿En serio? Sí. Vale. Pues en cada obra, bueno, el ejercicio se basaba en meter 3 haikus obligatorios, que son unos poemas chinos, japoneses, y luego meter la idea de lo Dradek. Nosotros también hicimos algo parecido a ellas, que nosotros éramos como la indecisión que cada uno tiene en su caso él al irse o no irse, como sus pensamientos. Una era la que se quería ir, la otra la que se quería quedar y ella pues era como bohemia, era algo extraño. Y eso, o sea, se basó en eso y fue eso. Si entendéis que soy igual, Y que conste que no, en ningún momento yo por lo menos no hablé con ellas sobre la idea de que ellas tres estuvieran dentro de Manuel y las dos, pero o sea, en ningún momento nadie sabía la idea de acuerdo, cuadró y de pronto nos dimos cuenta de que era la misma idea. Pues quedó preciosa, cada una ambientada en su sitio. De hecho, ellos nos decían, no entrar, no, Sí, que no podíamos ver nada. Hasta hoy uno de no los dos. Sí. Antes, el pase de antes fue un paso como interno. Sí. Hasta ahora no hemos Repartimos diplomas. Pero Miriam, también me gustaría decir algo también, que gracias a vosotros que hicisteis el curso, en el cual se aprendió mucho, la verdad, y a mí me encantó, hemos hecho esto, o sea que también os merecéis vosotros un aplauso.
hay mucho alcohol encima. Efectos secundarios. Trapichero. No sale. Me queda cliente.